Detrás del set, donde platicamos lo que sucede detrás de cámaras en el mundo del cine. Detrás del set, con Ale Fernández. Y hoy, una invitada especial, Emily Morán. Bienvenidos a Detrás del Set, en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámara en el mundo del cine. Yo soy Ale Fernández y estoy encantada de que me acompañen en un episodio más. Recuerden que para ver este episodio y todos los demás episodios de las otras temporadas, estamos en nuestro canal de YouTube, así que le pueden dar a la campanita y suscribirse para enterarse de cada nuevo episodio de cada domingo. Y también estamos en todas las plataformas de audio para que nos puedan seguir cuando andan en su carro. Y hoy estamos muy contentos. Aquí en Detrás del Set tenemos una invitada que nos encanta. Desde hace tiempo estamos siguiendo su carrera, su trabajo, y hoy de verdad agradecemos mucho el tiempo que nos está dedicando para esta plática. Ella es Emily Morán de Morán Casting. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Hola Alejandra, gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto de estar acá platicando con ustedes y con toda su comunidad. Traigo un poco de gripa hoy para que no piensen que es otra cosa más que traigo un gripón, pero bueno, quería estar aquí platicando con ustedes de todos modos y muy contenta. Gracias por la invitación. Claro, eres cofundadora de Morán Casting, de Action Workshop y de Pi, que por ahí también he estado siguiendo algunos de los talleres que han dado. Tienes más de 20 años de experiencia como directora de casting, aunque empezaste apoyando a tu hermana en Manager, así que tienes un conocimiento, digamos, global de esta área. Tienes clientes transnacionales como son Netflix, HBO, Amazon, Apple, Disney Plus y otras grandes producciones en todas las pantallas y escenarios. Estamos agradecidos de que nos des este tiempo ahorita que andas un poquito enferma, pero me gustaría saber, digo, sé que iniciaste desde muy joven acompañando a tu hermana, que es manager, pero ¿en qué momento fue en el que llegó a ti ese pensamiento de decir, el cine puede ser para mí? Creo que por ahí va mi carrera, porque estudiaste diseño gráfico, pero tampoco te fuiste para allá. Entonces, ¿cuál fue ese momento que para ti dijiste, esto es lo mío? Pues mira, yo creo que crecí desde que nací, había una cámara en mi casa. Mi papá tenía muchas cámaras. Mi papá un cinéfilo y amante del arte y de todo el tema cultural. Nos incitó a leer mucho, a ir mucho al teatro, a ir mucho a conciertos, a ir a ver cine. De todo tipo desde muy chiquitas, incluso películas que de repente mi mamá decía, eso no es para ellas todavía, pero nos mostró, nos puso de frente el cine y también la manera de cuestionar el cine y el arte, ¿no? Nos llevaba a muchas exposiciones. Entonces creo que desde ahí mis hermanas y yo tuvimos como exposición muy chicas a todo el tema del arte y a valorarlo y a entenderlo. Y siempre había una cámara en mi casa, siempre nos estaba filmando mi papá y nos estaba prestando las cámaras. Entonces crecimos con mucho, ahora sí que amor al arte. Entonces yo en el momento en que estudié diseño gráfico, yo siempre he sido muy amante de ir a museos, a exposiciones y me gustaba mucho lo visual, soy muy visual. Entonces pensé que mi camino era el diseño gráfico porque tenía una pareja en ese momento, un novio en ese momento que estudiaba diseño gráfico y pensaba que era por ahí. Porque en ese momento todavía el cine no era una carrera como formal y no había ni siquiera muchos lugares en donde estudiar cine en México. Y como que se sentía como, pues eso, una carrera no tan formal y no tan disponible, ¿no? Entonces, ahorita ya hubiera sido otra cosa. Claro que me arrepiento de no haber estudiado cine desde chica, pero bueno, ahí empezó todo mi amor. Y después mi hermana pues entró muy joven también, que mi hermana es más grande que yo, Mitch, entró muy joven a Televisa y a todo este mundo. Y pues ella fue la que me fue introduciendo en el momento en que empecé a trabajar con ella como un poco in the middle de la carrera. En ese momento dije, creo que esto por aquí va lo mío y fui encontrando el camino con casting y con las películas. Y hace ratito mencionabas que, bueno, siempre había cámaras en tu casa, siempre estaban cerca del cine, las filmaban a ustedes, pero ¿en algún momento pensaste que tu camino a lo mejor estaba en la actuación o siempre pensaste que estaba detrás? Pues no, nunca ha sido en la actuación. Claro que sí salíamos nosotras a cuadro y mi papá nos ponía los videos y los editaba y así, y era muy bonito
poder verse, ¿no? Y incluso hasta ahora poder verse, poder tener tu niñez plasmada. Pero no, la verdad nunca ha sido, nunca ni siquiera yo, ninguna de mis hermanas que también están en esto, hemos querido como entrar al mundo de la actuación. Y en la prepa yo entraba siempre a las obras de teatro y salía ahí, pero me gustaba mucho más todo el tema de atrás, ¿no? El tema de producción. Entonces, no soy, ahora sí que no soy una actriz frustrada de que me quedé del otro lado. Realmente valoro y admiro mucho el trabajo de los actores y me encanta trabajar con actores, pero sí siento que es una vocación y es algo que tienes que traer en las entrañas para aguantar todo lo que requiere ser actor y para justo hacerlo, ¿no? Y de verdad sentir ese llamado que yo no lo he sentido y prefiero estar del otro lado. Y claro que pues trabajas todos los días con ellos y debes de tener un entendimiento y una relación muy única con cada uno, porque imagino que también Sí, cada actor con el que trabajas es un mundo diferente y tienes que saber cómo trabajar con cada uno. Pero antes de llegar a eso, exacto. cuando tú pasaste de apoyar a tu hermana, trabajar con tu hermana, a tu primer casting como directora de casting en una gran producción, mencionabas te escuché en una entrevista que era con grandes actores que tú pues veías como no las grandes figuras en la pantalla y te tocaba hacerlo por primera vez. Me gustaría saber cómo fue que enfrentaste ese momento y cómo controlaste los nervios para decir, ok, vamos a hacer esto. Pues te digo la verdad, no sé. Y eso es un poco lo que yo le digo a mi hija incluso o a otros actores. Ahora va a sonar a campaña de publicidad, pero just do it. O sea, hazlo. Y confía digo, claro que tenía un previo ya de yo le ayudaba a los actores cuando estaba en management con mi hermana. A mí me encantaba ayudarle a los actores a hacer sus castings y a leer los guiones y ayudarles a entender la escena. Entonces, de ahí me enamoré del guión. Y cuando tuve la oportunidad de hacer este casting, que fue una película que se llama Ladrón que roba ladrón, querían actores súper grandes en México y en Latinoamérica, pues era un proyecto grande, y en ese momento no se hacían todavía ese tipo de películas como de crossover, como internacionales con una colaboración México-Estados Unidos y de actores de diferentes lugares que se compaginaran. Entonces era una gran responsabilidad, pero realmente solo lo hice. Y de repente uno piensa que el otro te impone y que es más que tú, entonces no lo puedes hacer, pero realmente es una colaboración. Yo siempre le digo a los actores, el casting es una colaboración de yo como tu espejo para verte y decir, no va por ahí o no estás llegando a lo que necesita la escena o necesita el personaje, y eso es lo que hice. Realmente entender muy bien el guión y entender exactamente lo que querían los productores en ese momento. Y casté a Poncho Herrera, a Gabriel Soto en ese momento, a Saúl Izazo, a actores que en ese momento estaban, bueno, incluso ahorita, pero en ese momento estaban en todas las telenovelas y en todos. Entonces me puse enfrente de ellos y para ellos también era algo nuevo porque no habían hecho muchos de ellos cine. Entonces fue un trabajo en colaboración que eso me ayudó a que los nervios se disiparan y fue como, ayudémonos, ¿no? Hagamos que esto suceda. Entonces fue realmente así. Claro que estaba nerviosa, no creas, no me voy a hacer Claro que estaba nerviosa, pero trabajando en equipo todo es más fácil. Hace ratito mencionaste el guión, ¿no? Conocer el guión desde todos los aspectos y precisamente cómo le haces cuando te llega un guión a tus manos, cómo o qué es lo que ves en esas palabras para imaginarte ese casting ideal. Ay, pues es que cada proyecto, así como lo dijiste, cada cabeza del actor, de cada actor es un mundo, cada proyecto y cada necesidad del proyecto, dependiendo de quién está detrás, es un mundo. Porque puede ser una película similar o una comedia. Ay, bueno, es una comedia, ya sabes qué hacer. No, hay requerimientos de cada proyecto que es un mundo. Por eso me encanta mucho me gusta mucho mi trabajo, porque no se repite casi nada. Cada proyecto necesito ver estrategia y sentarme con mi equipo y decir, a ver, es este director o directora que les gusta esto y esto y esto, pero es esta casa productora que necesitan esto, pero es esta plataforma que los requerimientos de marketing en cuanto a actores tienen esto. Entonces, juntar todo eso, eso es lo que hace que hagamos estrategia para saber exactamente a quién proponer, porque no es lo mismo, como te decía, proponer para una comedia
tener tu lista de estos son de comedia, no, estos son de comedia, pero para este tipo de proyectos, y se va acortando la lista y vas en idas y venidas con el director o directora para decir, no, pues si es esto lo que pensaba o no había pensado en esto, qué interesante. Entonces sí, cada proyecto se hace una estrategia diferente y eso es lo que me encanta y es increíble como sentarse en esa primera junta y decir, ok, de aquí vamos a sacar ahora sí que el ABC de todo lo que se necesita ese proyecto para de ahí, con lo que nosotros sabemos. Por eso es muy importante la figura del director de casting, ¿no? Porque hacemos esa estrategia, eso es lo que necesitan, que hagas esa estrategia tomando todo lo que necesitan en cuanto a talento. ¿Y esa primera junta cuándo la tienen? ¿En qué momento se suman en la realidad y en qué momento es ideal para ti sumarse a un proyecto? Mira, entre antes mejor. Somos la primer cabeza de departamento que se une a una película o una serie. O sea, por ejemplo, ahorita me mandaron unos proyectos que van a pitchar. Entonces, pitchar es como presentar el proyecto para la venta, ¿no? Entonces, me hablan, antes no pasaba esto, antes nada más mandaban el proyecto y sin actores y así lo vendían, solo con el argumento de así. Ahora se usa mucho que el paquete para vender el proyecto ya viene con actores o con ideas de actores. Entonces, hay veces que entro desde ahí, desde que el proyecto ni siquiera se ha vendido y está como en proceso de desarrollo, ni siquiera hay guiones. Entonces, entras ahí como un poco haciendo esta consultoría, que yo le llamo consultoría de talento, para decir, ok, para este tipo de talentos, pues tal, o viene esta chica que viene upcoming, que ya sé que va a explotar el próximo año, te conviene, porque entonces para cuando tú estrenes va a ir bien. Entonces, es un poco de esa consultoría. Pero ya que está el proyecto aprobado y ya se va a filmar, por lo menos, o sea, hay un proceso de preproducción que supongo que saben, que son como unas semanas antes, por lo general son 8, algo así semanas. Nosotros entramos incluso antes porque el casting tiene que estar listo, los actores, quiénes van a ser. Hay veces que 4 meses antes entramos al proyecto, antes de que se empiece a filmar. Somos los primerititos que entramos y leemos el guión. Ahorita, por ejemplo, estoy empezando el casting de una película que van a filmar en junio. Ajá. Entonces, ya tuve la primera junta con el director, ya leí, pero es después de leer el guión, lees el guión y ya dices, ok, yo me imagino esto, y en esa primera junta machas como ideas con la directora o con el director, con el productor. Cada vez entra más el productor o productora al juego. Antes era con los directores, pero ahora también con productores mucho. Entonces, antes, o tu principal relación es con el director, con el productor, y de ahí, ¿hay alguien más con quien te relaciones en el crew, digamos, o en todos los que trabajan en una película? Sí, es que te digo que depende de cada proyecto. Hay muchos proyectos, ahorita estoy haciendo una película, por ejemplo, que es mucho, o sea, mucha relación en equipo con el productor y el director, por ejemplo, porque hay productores muy creativos que tienen que estar viendo por las necesidades del proyecto en cuanto a negocio, ¿no? Entonces dicen, no, pues sí, a ti director te gustó pero o no tenemos ese budget o necesitamos que llegue a tal público, entonces eso no nos funciona, como para que uno es muy creativo, ¿no? Y esta parte romántica que tienen los directores pero es que es el personaje perfecto y yo lo quiero, no me importa que su físico, su nivel de fama o así, pero el productor entra a decir, no, estratégicamente nos conviene más esto, ¿no? Entonces, sí tengo mucha relación con productores y directores, tanto yo con mi equipo, con los managers, obviamente, con los actores. O sea, la posición del director de casting es muy interesante porque estás en medio de todos, estás en medio de incluso a veces el de marketing que te habla y te dice, no, para esto necesitamos a alguien más así, o tráeme un influencer que tenga que ver con el público porque pues necesito meter esta parte digital. Y con los managers, con los actores, porque hay veces que les hablas y les dices, no, necesito que me mandes un self-tape más así, así, así. Haces mucha equipo con eso, con las agencias, con los directores, con el productor, así. Entonces estás en medio de todos. Es muy, muy interesante eso, la verdad. Hace ratito decías, hago la propuesta. ¿Qué tanta libertad tienes para hacer precisamente esa propuesta y hasta dónde llega, digamos, el que tú digas, bueno, hasta aquí llego, ya la decisión ya corresponde a alguien más? Hasta dónde pues mira, sí, lo que hacemos, o sea, en Moran Casting me mandan el guión, tenemos esta primera junta y les digo, ok, aquí está
como el look and feel que yo veo del casting, ¿no? Como para este personaje, estas 5 personas tal vez son muy diferentes físicamente, pero a ver, podemos irnos por este camino, pero también por este camino que es menos estereotípico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es cuando tú empiezas a proponer algo un poquito, o sea, me gusta proponer dentro del estereotipo que tiene el personaje y que sé que se imagina el director o directora, pero también salirnos un poquito, decir, ok, no está pintado ni de esta edad, ni o de este físico, o de este tono, pero por aquí también puede ser porque el personaje hace esto y esto y esto y esto, y este personaje, y este actor o actriz te lo puede dar. Entonces ahí es cuando entra tu trabajo también, como de salirte de la caja. Y muchas veces nos hacen caso y muchas veces les gusta, pues les gusta que propongas de esa manera y no tanto el ya sea quién me vas a proponer. Y hay muchas veces que sí nos siguen esa línea y por ejemplo, hay muchos actores que yo o mi trabajo es conocer el trabajo de los actores o actrices y los productores o directores no los conocen. Entonces yo puedo empujar y decirles, no, ya sé que no lo conoces, pero para este personaje te lo puede hacer perfecto porque ha hecho esto y esto y esto, porque tiene este tono, porque es súper profesional, porque es disciplinado, disciplinada. Entonces ahí es cuando entras tú a decir, si están entre dos, decir, yo te recomiendo más a este, ¿no? Ok. Sé que han Y lanzado... hasta dónde llegamos, Ah, pues hasta el final, hasta el callback. O sea, en el callback tenemos sí. punta posterior al callback de qué hacemos, nos gustó tal, ¿por qué te gustó más este o esta? O qué opinas tú, Emily, de esta nos da más esto, pero esta más esto. Entonces yo ahí entro como mi expertise o de mi equipo también de decir, no, pues yo te recomiendo más a tal, o lo que tú escojas, porque las dos están increíbles, ¿no? Sé que han lanzado nuevas caras, que actores en los que ustedes han puesto confianza, que digo, han dado el resultado que esperaban. Y hace ratito decías, bueno, tengo este actor que sé que en un año ya va a estar explotando, te lo recomiendo. ¿Cómo identificas a esos actores que son nuevos talentos y que tú estás apostando por ellos? Por muchas cosas. Uno, viendo mucho contenido de lo que se está haciendo en México o en Latinoamérica y entonces identificando un poco de, a ver, y ya hay algo de llevar tanto tiempo en esto que te da esta intuición, que es más bien como memoria, pues sí, sabiduría al final, de que dices, esta persona por estas características y por este tono que tiene y porque es muy bueno o buena, le va a ir muy bien. Ujú. Y porque te lo empiezan a pedir o porque les dices, sabes que no ha quedado en nada, pero ha quedado en todos mis últimos callbacks. Te lo juro que le va a ir bien y es muy buena y va a empezar. O te enteras. O sea, al final nuestro trabajo es enterarse. Pues tengo muchas buenas relaciones en el medio, entonces me entero de, tal persona va a protagonizar algo, cosas que el director con el que estoy trabajando no sabe. Esta chavita va a protagonizar y va a salir el próximo año y le va a ir muy bien. O justo me lo están pidiendo mucho. Hay veces que hay un actor o actriz que te lo empiezan a pedir mucho porque se corre la voz y así digo, ok, este va a explotar. Por diferentes caminos te va llegando, Ajá. que al final estamos en medio nosotros, ¿no? Y cuando estás en un casting, mm, ¿qué crees que pesa más en un actor? Que hace ratito decías, bueno, a lo mejor tienes dos opciones, ¿no? Y yo voy a abogar por una. ¿Crees que el talento o la preparación? Em, es que depende, o sea, de por quién abogas en cada proyecto, depende mucho, te digo, de cada proyecto, pero yo creo que casi siempre por talento, ¿no? O sea, por Ujú. talento o por alcance, tal vez que tienen. Y no estoy hablando de followers, ¿eh? O sea, mucha gente piensa que, ay, los followers son súper importantes y muy pocas veces me piden cantidad de followers. La verdad, o sea, sí me ha pasado no voy a decir nombres ni plataformas, pero en ciertos proyectos específicos sí me han pedido quién tiene más followers o alguien que tenga muchos followers para extraernos, pero no estamos hablando de eso, sino del el alcance que tienen, sino del engagement que tienen con la gente. Entonces muchas veces empujo más por eso o muchas veces por el talento, como de, a ver, estás entre estos dos, este tiene mucho más talento y te va a llegar a un rango que necesite el personaje en el arco del personaje, que ya lo leí, que empieza siendo esta persona y termina, o sea, te va a llegar a esto y esa persona se va a quedar a la mitad, ¿no? Entonces muchas veces por talento definitivo o por rango, que es más o menos lo mismo. ¿Y qué dirías que es eso que cuando estás haciendo igual, que estás trabajando con los actores, ese error que tú ves que cometen seguido o esa acción que ves que cometen seguido y que el actor piensa que eso le está sumando y tú realmente ya conociendo todo el trasfondo dices, no, a ver, veo que esto hacen siempre, pero esto no va por ahí? ¿En el casting o en sus Ajá. carreras? Ah.
Bueno, En el interesante casting, los dos. bueno. Bueno, en el casting yo creo que, digo, hay muchas cosas, ¿eh? O sea, en los cursos que de verdad ya casi, casi cada vez crece más la lista porque hay muchas cosas que justo piensan que les están ayudando. Pero, por ejemplo, a veces improvisar demasiado. Yo siempre les digo, sean auténticos. Y auténticos es proponer algo que solo tú vas a proponer, porque si de repente yo veo un casting que es copy-paste, de nada más lo está diciendo otra persona y estás Ujú. quedándote en el cuadrado, ¿no? O sea, son dos cosas que tal vez se contraponen. Quedarse solamente en el papel, en lo que dice y no ir al subtexto, como que no entender. Eso lo hacen mucho y es un error muy, muy común, no entender el subtexto de lo que necesita la escena o el personaje, entonces no proponer más allá. Pero también hay veces que me improvisan mucho, sobre todo en la comedia. Dicen, ay, es comedia, voy a improvisar demasiado y se salen del contexto y entonces piensan que lo están haciendo súper bien y tienen que tener, hay una línea delgada entre proponer o improvisar demasiado, pero siempre proponer, no sé si me doy a explicar, siempre proponer algo, pero que hay una línea, ¿no? Y otra cosa es que pasa mucho y sigue pasando con todo y que han cambiado los estereotipos, el tema de arreglarse demasiado o disfrazarse demasiado o estar demasiado eh, preocupados por cómo se ven, como muy conscientes de sí mismos. En el casting me doy cuenta cuando están conscientes de me estoy viendo mal, voy a voltear para allá, mi cuerpo no sé qué hacer con él. Entonces soltar, o sea, incluir el personaje en el cuerpo y soltar el cómo te estás viendo, si me pinté o no, si, o sea, creo que arreglar, o sea, está demasiado preocupado por cómo se ven, les quita mucha autenticidad y les quita mucha verdad. Y eso les pasa mucho. Y hace ratito decías, bueno, y en la carrera. Ay, en la carrera, copiarle que se vea cuando le quieren copiar a otro que le está yendo bien o no, eso, como sobre todo también en sus redes sociales, cómo hacen networking, eh, cómo no aprovechan, ¿no? De repente hay ciertos proyectos que dices, este va a explotar. O sea, este le va a ir cañón porque ese proyecto le fue cañón y no lo aprovechan porque se confían. Eso, confiarse. Los actores luego se confían mucho porque de repente están aquí y muy fácilmente, yo he visto a muchísimos de repente estar acá y que ya nadie les habla. Y porque se confiaron, Ujú. ¿no? Y se dejaron ir por ese momentito de fama y se confiaron y no siguieron enfocados en lo que seguía. Con todo lo que me estás platicando, siento que a veces el director de Perdón. casting realmente tiene una relación muy cercana con el actor desde sus principios y que ustedes pueden estar viendo algo que el actor tal vez no está viendo y tampoco está escuchando lo que ustedes dicen. Entonces me gustaría que platicáramos sobre esa relación o del miedo, del temor o de la inseguridad que ustedes ayudan a que los actores vayan soltando para dar un buen casting, que es lo que ustedes quieren. Pero vamos a hacerlo ahorita después del corte. Estamos en Detrás del Set con Emily Morán. Regresamos a Detrás del Set y nos quedamos platicando precisamente sobre la dirección de casting y de cómo el casting puede ser un espacio muy vulnerable y que a veces el actor llega precisamente, como mencionabas, con estas ideas, ¿no? De me tengo que ver bien, de la luz y con esta idea ya preconcebida de cómo lo tiene que hacer. Y de repente se pierde esa relación con el director de casting y de tener esa confianza. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, de cómo el actor y el director pueden generar esta fusión, ¿no? Porque ustedes realmente lo que están buscando es que el actor lo haga bien. Exacto, justo lo que dices. Yo siempre, o sea, creo que los actores tienen que quitarle esa carga que por lo general es negativa o que no les ayuda del director de casting, que uno ponerlo en un pedestal, ¿no? O sea, como ponerlo en un escaloncito más arriba o ponernos en un escaloncito más arriba o como te estamos juzgando o como este lugar de poder más allá de un trabajo en equipo. Entonces yo siempre les digo, véanos como su equipo. Mi trabajo es conocerte, mi trabajo es que tú lo hagas bien, mi trabajo es encontrar el mejor personaje para esto y si te llamé y si te lo pedí es porque puedo, o sea, pienso que eres tú. Hay veces que no, pero vamos a hacer lo posible, ¿no? Entonces verlo, relajarse en esta persona está queriendo ser mi equipo en este momento
les quita mucha carga y les quita mucho nervio. Y otra cosa es preguntar. Esto estoy hablando del casting presencial, pero en el self-tape, antes de hacerlo, si a ti te mandan a pedir un self-tape es porque quieren verte, ¿no? O sea, porque quieren que lo hagas. Hay muchas veces que el manager pidió que fueras tú, pero bueno, al final te quieren ver. Pregunta. Pregunta todo lo necesario que quieras saber del proyecto o cómo quieren el vestuario o está bien así. Digo, hay veces que traten de mandar una mismo mensaje para preguntas porque luego me bombardean con muchas preguntas y luego yo no puedo. O busquen al equipo de casting. Tal vez yo siempre les digo, no solo soy yo. Hay un equipo de casting que tal vez tienen más tiempo que yo en ese momento, o tienen más, incluso más conocimiento del casting porque hay cabezas de proyecto y están llevando ese proyecto en específico. Entonces pregunten y cuando sea casting presencial, eso, lleguen con propuestas diciendo, oye, pensé en ponerme estos lentes, ¿cómo ves? O pensé en que tal vez aquí me salgo y me ayudan como eso. Entonces eso les da y nos ayuda a nosotros a sentir que también es un trabajo en equipo y ayudarlos también y que no se sienta el te estoy juzgando nada más, ¿no? Y una duda ahorita que me surge del self-tape, cuando se pide, cuando son diálogos, ¿no? Y que a lo mejor está el actor solo en su casa y no tiene para tener esta respuesta y pregunta, ¿cómo La es la réplica. preferencia? Ajá, exacto. ¿Cuál es la preferencia que tienen de que, pues, que lo haga solo, que busque a alguien que le haga réplica o cómo se puede hacer? Mira, yo siempre digo lo ideal y lo mejor para ustedes, porque les ayuda muchísimo a su delivery y a su entrega y a su acting, es tener una réplica presencial. Sobre todo porque para mí una parte esencial, importantísima en la actuación, que lo he visto todos estos 20 años, es escuchar y el ritmo de la conversación y el ritmo necesario que tiene la escena. Porque si de repente se graban, ¿no? Muchas veces se graban porque o tienen a alguien en Zoom o tienen a su abuelita que no es actriz, que bueno, se vale, todo se vale resolver. Mientras haya réplica, siempre que haya réplica, porque muchas veces me lo dejan en silencio pues ahí están hablando el otro y yo necesito solo verme a mí. No, necesito ver la conversación entera, necesito ver cómo reaccionas a lo que está diciendo el otro. No solamente es lo que tú dices, es cómo escuchas lo que el otro dice, cómo tomas lo que el otro dice. Entonces, es muy importante que haya alguien porque hay una cosa mágica en los castings y en la vida, en las conversaciones. Cuando estás hablando con alguien, cómo hay esta química del ritmo. Y ahí hay una magia que solo con esa persona, solo tú vas a poder leer de la escena. Claro que es importante, por eso, saber leer una escena para casting. O sea, incluso yo doy clases enteras de eso, de cómo leer una escena de casting para entender qué ritmo necesitas y cuándo hay estos matices como si fuera música, ¿no? Aquí tengo que subir, aquí tengo que bajar, aquí tengo que hacer una pausa, Y si de repente grabaste tu réplica y en ese momento en el casting sientes que tienes que tener una pausa más prolongada porque te lo está pidiendo el personaje, pues ya no lo puedes hacer porque ya tienes una voz grabada encima que te va a interrumpir, ¿sabes? Entonces es esencial para mí creo que de los mejores castings eh, que les ha ido mejor es eso, con una buena réplica. Y ahorita decías, bueno, yo doy clase, que más adelante nos vas a dar toda la información para todos los interesados, pero me dices, yo doy clases de esto. ¿De qué crees que debe conocer un actor para hacer un buen casting? Híjole, una lista muy larga, pero obviamente de actuación, ¿no? O sea, tener técnicas de actuación y de preferencia no solo una, porque cada proyecto requiere algo diferente. Entonces, poder pues sí, poder recurrir a las herramientas que tiene ya tu cuerpo. Entonces sí, creo que la preparación es bien importante porque muchas veces me dicen, no, es que muchos ni se preparan y así. Y sí, hay muchos no muchos, pero hay algunos que les va bien sin preparación porque tienen buena intuición, porque tienen, ¿no?, talento nato, pero creo que las herramientas te dan una precisión muy importante y las técnicas te dan una precisión muy importante. Entonces eso, preparación actoral, escuchar, trabajo interno propio, porque el trabajo interno propio, conocerte a ti mismo, yo veo que los actores que se conocen a sí mismos saben qué botones tocar para poder detonar una emoción que se sienta verdad y que no se sienta impostada, ¿no? Entonces, conocimiento interior es bien importante, corporal,
los actores luego piensan que solamente es el acting y la voz y así. Corporalmente suceden muchas más cosas que con lo que estás diciendo. Y yo ahí en los castings, ahí es cuando pasa la magia. Muchos castings han sido muy exitosos por cómo actúa su cuerpo también. Pues creo que eso, y bueno, y saber cómo leer un guión, saber cómo analizar una escena, saber qué significan las acotaciones, qué significa cada una de las cosas que trae las escenas, los números, o sea, todo. Creo que Y hay muchísimas cosas que tienen que saber. sí, pero las que me has dado realmente creo que son la base para partir desde ahí. Y obviamente, Sí. pues hablando del self-tape y del tiempo y del momento en el que estamos ahora, pues tenemos que hablar de la tecnología. Eh, pasamos de hacer un primer casting presencial a algo virtual y las cosas han ido evolucionando. ¿Cómo o qué habilidades nuevas, qué cosas tuvieron que cambiar los directores de casting para adaptarte a esto? Y también, ¿cómo ves que esto ha afectado o ha ayudado a la industria? Pues mira, sí, ya llevamos 6 años de que, digo, ya hacíamos self-tapes desde antes porque pues necesitamos castear a alguien que estaba afuera, pero era muy poco común, era como, uy, no va a estar, bueno, pues ni modo, y los directores estaban mucho en las sesiones de casting, entonces podíamos ver a menos gente, esa es la verdad. O sea, creo que lo que hizo el self-tape es que abrió camino a mucha gente que no se les daba la oportunidad, porque era, oye, tengo mi día de llamado de casting y me caben 15 personas, ya no te puedo ver. Oye, pero es súper bueno los managers, así, ya no lo puedo ver. Ya el director ya me dijo que 15 personas y está, ahí está. Y en un self-tape, pues puedo ver a 60 para un personaje. Obviamente hago filtros, ¿no? Pero me ha servido para conocer a talento de todo el mundo, de toda la República, de que nunca me hubiera imaginado. Entonces creo que ha sido un gran acierto el self-tape. Sé que muchos lo odian porque es complicado. Los actores han tenido que volver también productores de sus propios videos y tener un espacio en su casa con un ciclorama, con un aro de luz, luces, con cámara, o sea, ya se han tenido que hacer de su equipo, pero pues así evoluciona esta industria. Esta industria evoluciona, o sea, muy rápido. Y creo que tenemos que evolucionar con ella y acoplarnos, porque si de repente justo los actores hace 4 años o 5 años decían, es que odio el self-tape y ya que se acabe, no se acabó y no se va a acabar. O sea, por más que ahorita yo ya pueda ver gente en mi foro, lo hago, pero con un grupo mucho más pequeño que ya filtré previamente con muchos self-tapes, ¿no? Entonces, sí, creo que lo que yo siempre le digo en mis clases a los actores es, escogiste una carrera o no escogiste tú, tal vez tu alma, tu cuerpo te escogió esta carrera porque creo que es algo que insisto, se tiene que traer, que es complicada y que hay que evolucionar todo el tiempo, hay que saber, por eso tienen que estar en constante entrenamiento Ujú. de todo, de cuáles son las tendencias nuevas de la industria, qué se necesita, quién está haciendo qué, etcétera, ¿no? Entonces, ya me desvié un poquito, No, está bien. pero sí, creo que el self-tape ha sido un gran aliado para los directores de casting, para todos. Y partiendo de eso que decías, bueno, esto me ha permitido conocer a talento de diferentes partes del mundo. Nosotros estamos acá en Baja California, digamos, estamos en la orillita, ¿no? Del país. Ujú. Y de cierta manera está todavía como esta tendencia, ¿no? Está centralizado todo en el centro del país, y todo, pero cada vez hay más opciones o canales para llegar precisamente a los directores de casting. ¿Qué recomiendas precisamente a los actores que están tanto acá en Baja California como en los otros estados y que están alejados del centro? Pues mira, afortunadamente ahora ya digo, está muy centralizada la industria, obviamente en la Ciudad de México todavía, pero no como antes. Antes era, si no te vienes a vivir a la Ciudad de México, no tienes ninguna oportunidad. Por ejemplo, yo ahorita estoy casteando gente de Guadalajara, o entiendo que Guadalajara y Monterrey todavía tienen más oportunidades. El año pasado, Disney me pidió hacer una gira por diferentes lugares de la República, Mérida, Tijuana, Guadalajara, incluso fuimos a Costa Rica para ver talento del interior. Pero ahora ya hay mucho más posibilidades con el self-tape, teniendo un manager de aquí que te puede ir moviendo y tener la facilidad de que puedas viajar. Y hay plataformas de casting que funcionan muchísimo. Yo todas mis convocatorias las pongo en las plataformas de casting
que no, o sea, no me fijo en, no eres talento de aquí, mientras puedan viajar y jugar como locales y venir tal vez a un callback, ya con eso. Y también las redes sociales, estar, o sea, no estar constantemente viendo qué pasa en las redes sociales, siguiendo a las personas adecuadas, viendo mucho contenido, porque yo creo que cómo te vas a querer involucrar en una industria si no la consumes. ¿No? Entonces muchos actores no consumen ese tal director, no sé quién es, y yo, ¿cómo? Pero sí hizo tal, no lo he visto, pero ¿cómo si estás en esta industria me estás pidiendo trabajo y no conoces a quiénes son las personas Ujú. clave en este momento? Entonces conocer, estudiar, ahora sí que estudiar y hacerse ver por medio de redes sociales y las plataformas. Muy bien, pues ya estamos llegando casi al final de esta plática. Nos vamos a ir a nuestro último corte, pero regresando me gustaría que platicáramos de los festivales de cine, porque Detrás del Set crece junto con el Festival Internacional de Cine en Ensenada. Así que me gustaría que platicáramos precisamente sobre eso, de cómo los directores de casting ven los festivales y de qué forma les ayudan o les apoyan para encontrar este nuevo talento. Regresamos a Detrás del Set. Regresamos a Detrás del Set, estamos platicando con Emily Morán, directora de casting, y nos quedamos justamente en esta pregunta sobre los festivales de cine, porque Detrás del Set va de la mano con el Festival Internacional de Cine en Ensenada, y nos gustaría saber a ustedes, o sea, que están del otro lado de la industria, ¿cómo los ven? ¿Qué representan los festivales de cine para ustedes? Creo que son importantísimos, son unos grandes aliados. Tenemos la fortuna en México de tener varios festivales de cine muy importantes. No he tenido la oportunidad de ir al de Ensenada, pero invítenme y yo feliz voy. Trato de ir, hay veces que en el año no puedo ir a todos, pero sí trato de ir, por ejemplo, al de Guadalajara, Morelia, me gusta mucho. Em, y son un aliado para todos porque creo que uno pues se reconoce otro tipo de cine y ves, porque muchos compañeros o amigos míos que tengo que no están en la industria me dicen, se quejan de, ay, es que solo me ponen en el cine o películas de comedia y de tal y tal y tal y ya estoy harto o harta y ya no las veo. Y siempre les digo, hay mucho más. Hay mucho más, cosas muy interesantes. em, que ver de México y de Latinoamérica y los festivales pues nos dan esta oportunidad de unir a estas películas eh, muy buenas que hay a nuestro alrededor y que no vemos tan fácilmente porque no te la ponen aquí en Netflix o no te la ponen aquí en la cartelera, ¿no? Entonces es una oportunidad de ver otros talentos, ¿sabes? A mí que me sirve mucho y se los digo mucho a los actores, vean quiénes son los que hacen sus óperas primas, porque esas personas probablemente son los que van a crecer y son los que ahora necesitan apoyo y crecer contigo. Tú estás creciendo como actor o como director de casting o como productor, únete a esas personas que están, eso, como veo a los actores que van a explotar, estos directores y productores también. Entonces creo que los festivales nos dan esa oportunidad de ver a diferente talento, a diferentes directores o directoras y quienes están metiéndose en la escena, ¿no? Más fuerte. Entonces sí, para mí son importantísimos y me gusta mucho ir. Y por supuesto estás invitada, tú y todos los que nos están viendo y escuchando. Es el próximo 19 al 22 de noviembre, la edición del 2026 del FICENS. Así que todavía hay tiempo de hacer agenda, si es Sí, posible que nos puedan acompañar por acá. buenísimo, sí, importantísimo ir a todos esos festivales, de verdad. Sí, como les decía, si eres parte de la industria, hay que involucrarte con la industria si es que quieres estar más, ¿no? O sea, más en el spotlight, esa es una buena manera. Y precisamente con todo lo que nos has platicado, puedo notar eso, o sea, que estás muy involucrada con muchas relaciones en la industria, te estás enterando a cada rato de cosas nuevas, buscando un nuevo talento, buscando nuevos proyectos, viendo cosas nuevas. ¿Cuál ha Ujú. sido alguno de estos proyectos en los que has participado que no solamente fueron un boom para tu carrera, sino que también personalmente te dejaron una experiencia o un aprendizaje? Ay, es que de verdad que cada que me hacen esta pregunta, digo, es que no, o sea, sí te podría contestar un par, todos, nada más dejar claro que todos, digo, hay proyectos que claro que te dejan más y o por la parte también como de reto, ¿no? Hay unos que tienen un reto que no se sufren, pero dices, híjole, este estuvo fuerte, ¿no? O este estuvo duro o encontrar al talento estuvo fuerte, pero todos
a todos los llevo en mi corazón y los quiero mucho. Afortunadamente ya ni siquiera sé decirte cuántos llevo, muchos, 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 de todo tipo y con todo tipo de crew. Te podría decir dos que tengo en mi corazón por un tema también personal y creo que también fueron boom en mi carrera a nivel personal por las relaciones que hice, que fue... em, ¿Qué culpa tiene el niño en su momento? Porque fue esta película de las películas mexicanas hasta hoy en día más vistas, ¿no? Y aparte fue una gran experiencia porque el director fue muy de la mano, Gustavo Loza fue muy de la mano con nosotros para encontrar el talento, más allá de Carla Sousa, que ya estaba arriba, pero encontrar el talento fue un trabajo artesanal de verdad muy, muy, muy bonito con el director e incluso Carla también entró al proceso y fue un resultado muy padre, fue un resultado muy grande que a la fecha me hablan de ese proyecto. Después vino Un extraño enemigo, que Un extraño enemigo es una serie, para mí, incluso hoy en día, perdón a los demás por decir esto, pero es de las mejores cosas que se han hecho en México. O sea, en cuanto a factura, en cuanto a guión, en cuanto a casting también, que lo hicimos muy de la mano con el director, con Gabriel Ripstein, que se metió en cada uno de los castings, no se salió del foro en cada uno de los castings, estuvo metidísimo ahí. Fue dificilísimo porque era una era época, era gente pues, que tenía que parecerse a los reales y algunos no. Entonces, esos son los retos. Cuando es historia real, es un reto muy grande. Entonces, Un extraño enemigo para mí es un gran orgullo y personalmente también fue un journey y un viaje muy bonito. Eh, y obviamente también Control Z, aparte de que el director se quedó siendo mi hermano de la vida y ahí nos conocimos y hasta la fecha hacemos todo juntos, pero Control Z, que fueron 3 temporadas, que es raro ya hoy en día que se hagan 3 temporadas de una serie mexicana y ahí podemos descubrir a mucho talento joven, nuevo que triunfó y siguen triunfando y que me encanta eso, me da muchísimo orgullo porque obviamente fue un trabajo en equipo y fueron buscar a estos jóvenes de 3 temporadas y que Netflix y Lemon y el director estuvieron muy abiertos a ver talento nuevo. Entonces, esos 3 proyectos, entre muchísimos otros que podrían no acabar, creo que han marcado mi carrera mucho. Con toda la experiencia que tienes, con todo lo que has pasado y esta carrera que en estos momentos pues todos admiramos, ¿qué consejo le darías o qué habilidades crees que debe de tener alguien que quiere seguir tus pasos en la dirección de casting? Es complicado. No, no, para nada digo que no hay mucho espacio para nuevos directores de casting. Creo que en los últimos años, después de la pandemia, cuando hubo este boom de la industria 2022, 23, que salieron muchas cosas y necesitábamos más gente, pues salieron nuevos directores de casting y me dio muchísimo gusto porque hay para todos. Pero es una carrera difícil como en dónde estudias para ser director de casting, ¿no? O sea, ¿quién te enseña? Incluso hay agencias que han salido de que trabajan conmigo, o sea, o con mi equipo y han hecho su propia agencia. Creo que lo que les diría ahorita es ver mucho contenido, mucho, mucho, mucho. Si quieres ser director de casting, primero tienes que conocer quién está por debajo, no solo los actores que ya todo el mundo conocemos, quién está por debajo, quién está haciendo qué. Estudiar, claro que dirección es muy importante. Yo lo aprendí en el camino. Yo lo aprendí en el camino y pues dirigiendo, ¿no? Pero si lo quieres hacer de entrada, pues sí, aprender a dirigir, aprender a también, pues, quiénes son los managers. Una cosa muy importante, unos aliados muy importantes que tenemos los directores de casting son las agencias y los managers, porque son, ahora sí que sí eso, tus aliados, tu equipo, ¿no? Yo hay muchas veces que levanto con unos que tengo muy buena relación con todos, trato de tener buena relación, pero sabes a quién hablarle de, oye, necesito un actor que esto, seguro tú tienes a alguien o quién me recomienda o que está disponible tal. Entonces hacemos muy buen equipo y tener buena relación con los managers es importantísimo para un director de casting. Y sabes que creo que es un asset muy importante para nosotros, la memoria. Okay. Tener el poder de la memoria, porque tienes que estar todo el tiempo, te preguntan tal, y no nos gustó tal, pero a ver, un actor que esto y esto y esto, y te lo tienes que sacar de la manga, y saber su nombre, y saber qué hizo, y saber o sea, si tienes que tener un disco duro ahí muy,
sí, pues muy trabajado para poder sacarte estas ideas en ese momento. Creo que eso es muy importante para un director de casting. Y pues Sí. ya estamos llegando al final, pero no nos podemos ir sin antes hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y es: ¿qué película sí o sí tenemos que ver en esta vida? Ay, tantas. Yo que veo mucho cine, te puedo decir tantas, pero bueno, de mis favoritas, te voy a decir tres que Ujú. una, o sea, visualmente yo que soy muy visual, una te puedo decir que a mí fue, de adolescente fue una que me abrió o sea, que me hizo ver de, wow, yo quiero tener que ver con esto, ¿no? Porque es muy visual y muy artística, que se llama Great Expectations, Ujú. justo de Cuarón, que es hermosa y aparte tiene una historia increíble y tiene un diseño de producción que a mí me voló la cabeza, y tiene un soundtrack que, o sea, increíble, que no lo vas a encontrar hoy en día. Big Fish de Tim Burton, que aparte de ser Tim Burton, que ya todos sabemos el mundo que ese director crea, creo que en cuanto a guión, todos nos podemos relacionar con el tema de los padres y de perder a un padre o del journey que es la relación con los padres. Y otra que se llama Melancolía, que no es tan fácil de ver, es de Lars von Trier, que es un director que me gusta mucho, pero no es para todo el mundo. Pero yo creo que todo el mundo le debería de ver por lo menos una o dos películas de Lars von Trier, y más si estás en este medio. Melancolía habla pues eso, un poco lo dice el nombre, mucho de también ahora que está muy de moda, que esto fue hace muchos años, pero el tema de salud mental. Y es dura, pero es muy, muy buena y tiene muy buen guión. Y creo que esas tres les diría que si no las han visto, las vean. Pues van a la lista para que todos los que nos están viendo y escuchando también estén al pendiente de ellas, que las vean en tu recomendación. Y te agradecemos que hubieras estado con nosotros hoy platicando. Emily Morán, directora de casting de Morán Casting. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos y gracias por escuchar. Y nosotros despedimos este episodio. También aquí tenemos al equipo detrás del set: Jaime Estrada en controles, Liliana Moreno en producción. Yo soy Ale Fernández y los espero en un nuevo episodio de Detrás del Set la próxima semana. Esto fue Detrás del Set, un podcast del Festival Internacional de Cine en Ensenada, con la conducción de Ale Fernández, controles técnicos, Jaime Estrada, producción, Liliana Moreno. Busca este y otros episodios en YouTube, Spotify y Amazon Music.